pues era una historia muy triste, güey, de Colosio. Pero pues realmente Colosio fue víctima de ciertas acciones que se provocaron que hubo una convulsión en el país, güey. Hay una... Colosio no estaba greñudo, güey. Estaba greñudillo, güey. Estaba chino, güey, así como tú. Ah, no mames, estaba más greñudo, güey. No, güey. Claro que no, sí, güey. no, Claro que sí, güey. Bueno, sí, pues está bien, pues no, eso no es un tema de controversia. Greñudo, Greñudo, pero fíjate el no, contraste, güey. Salinas pelón y el otro, güey. Ah, no, bueno, sí, güey. Sí, o sea, era un cambio radical, güey, la neta. Pero Luis Donaldo Colosio fue un candidato a la presidencia de la República en el año de 1994 para el cambio de sexenio de 1994 para ser el sucesor de Salinas. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Ricardo? Carlos Salinas. Ricardo es el de Electra, güey. Y se empezó a sonar, dice aquel, chismes de sí, pues de calle, que Carlos Salinas iba a sustituir a Colosio para poner a Camacho Solís, güey. Había mucha gente de pueblos, güey. Entonces, pues veías los sombrerudos, ¿no, güey? Ahí en afuera de Catedral. Y la mayor gente con armas, güey. Diciéndole a Cárdenas, ordénenos. O sea, díganos si en este momento nos levantamos en armas. O sea, la gente estaba encabronada, güey. Porque sí se sentía el fraude electoral, güey. ¿Dónde está del CISEN, güey? O sea, ¿dónde está, güey? Después de ahí ya no se supo nada de él, güey. Y precisamente donde causa más controversia, güey, donde ven que esto se comienza a politizar, es porque precisamente quien estaba, el subdirector del CISEM, el subdirector operativo del CISEM, era García Luna, güey. Y García Luna fue el que habló a la fiscalía, a la procuraduría, porque él estaba detenido en la procuraduría del estado, güey. Habló y él mismo fue por él, se lo llevó y desapareció este individuo, güey. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Los Inadaptados. Los Inadaptados. Pollito, ¿cómo estás, Pollito feliz? Ah, con un chingo de sueño como la semana pasada, güey. Estresado. No fue mi semana, güey. Estuviste en tu menopausia. En la menopausia, la andropausia y me entró la depresión, güey. Ah, bueno, eso es otra cosa, güey. Pero como dice un buen amigo, güey, lo que te haya entrado, hermano. Si no te gustó esta semana, te va a gustar más la que entra, güey. ¿Cómo estás, güey? Bien, güey, bien, tranquilo. Te digo que esta semana anduve muy relax, muy la neta, así como que tiré la hueva por diferentes cosas, güey. Pero, bueno, también otras cosas que atendí pues ya ves el tema que queremos ahí impulsar sobre unas aplicaciones y cosas así, güey. Pero, pues tranquilo, güey, anduve muy relax, de hecho no he editado nada, ocupo ponerme como a editar. Y luego eso también luego me impresiona, güey. La edición. Porque es estar semana tras semana tras semana. Y son pues 3 podcasts, güey. O sea, y quieras o no, para hacer como los reels y los clips, pues tienes que escucharlos, güey. O sea, porque en sí no hay mucho corte, pero tienes que escuchar para saber qué parte debes de poner. Que sí, que no. Entonces, pues te estás echando, o sea, un podcast que dure 1 hora, porque hay que estar parando, hay que estar seleccionando dónde va a ir todo este rollo, pues más o menos si te avientas como de un podcast de 1 hora, te van a aventar unas 3 horas, güey. Ay, cabrón. Para elegir todo, porque hay que estar parando, luego regresando. Y luego ya lo bueno es que luego ya exporto todo, güey. O sea, se exporta todo como automático. Y ya pero sí, güey, pero tranquilo, güey. Todo relax, güey. Qué bueno, güey. Todo relax. Andamos buscando editor y operador de cámaras, por si a alguien le interesa. Sí, porque los operadores se la pasan en el celular. ¿Y uno renunció? No, ni renunció, güey. Nomás se fue. Nomás se desapareció. Hasta con el equipo.
Pues mira, güey. Pues Eric, es que como no Eric le... ya vuelve, güey. O si quieres, no. También. Si quieres, no. No es de a huevo. No, ya es influencer, güey. Ya estoy buscando una colaboración con él, güey. Que te digo, ya nosotros ya llegamos a los 3.5K, güey, en click, güey. Ya estoy viendo lo de una convivencia con mis fans, güey. Estoy buscando manager, güey. Estoy viendo si cobro 1,000 varos la foto y el autógrafo, o nada más 1,000 varos la foto, güey. Cosas pues de influencer, güey. Tú sabes, tú me entiendes, güey. Esas cosas que luego van las multitudes tras de ti, güey. De hecho, me habló el Wherever, tu morro, güey, que si no le daba publicidad. Y mi morro, el Wherever, mi morro, güey. Que si no le daba publicidad, güey. Y le dije, nada, te quieres colgar de mi fama, güey. Que no mames, güey. No le he aceptado la colaboración al Eric MB, güey. Voy a andar aceptando al Wherever, mi morro, güey. Pero bueno, tema sobre la mesa, amigo. No, pues esta semana estuvo ahí muy en tendencia el tema de que la fiscalía está solicitando que se reabra el caso. Que bueno, ya han venido como empujando el reabrirse el caso Colosio, güey. Las primeras como que empezaron a empujar, o las primeras pugnas, fue porque haz de cuenta que hay inconsistencias al momento que detuvieron a Aburto. Hay inconsistencias porque fue torturado y está marcado ahí que fue torturado, güey. Entonces dicen que cómo pueden, o sea, quieren que se vuelva a juzgar a Aburto, güey, porque todo el proceso estuvo manchado, o sea, no se trató de la forma adecuada, y entonces han sido los primeros intentos. Ahora salió un documento de la fiscalía donde vuelve a solicitar que se abra el caso Colosio, porque ellos están confirmando, obviamente, que esto lo ocupan comprobar, ¿no? O sea, lo ocupan comprobar ante un juez. Pero la fiscalía vuelve a retomar la línea de investigación donde no fue asesinado Colosio por medio de un asesino solitario, güey, sino que fue como un complot, ¿no? Donde están las primeras estas frases de complot. O sea, que hubo más gente vinculada al asesinato y ahí en el documento marca que uno de los que hizo el segundo disparo a Colosio fue uno del CISEN, que quien le ayudó a salir de ese tema del CISEN fue García Luna. Entonces obviamente que eso vuelve a la escena, pues, por todo el contexto que ya se sabe, y que bueno, también entiendes que hay cosas que están saliendo porque pues se viene un tema electoral, güey, ¿no? Que casualmente, güey, siempre cuando se reabren estas líneas, estas carpetas de investigación, siempre es cuando se tiene un interés político más allá de un descanso social, güey. Para la gente que no ubica, güey, el caso Colosio, la raza que es más joven, güey, o más pendeja, Luis Donaldo Colosio fue un candidato a la presidencia de la República en el año de 1994 para el cambio de sexenio de 1994, para ser el sucesor de Salinas. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Ricardo? Carlos Salinas. Ricardo es el de Electra, güey. Se ve el de Electra, ese güey no es Ricky Riquín. Carlos Salinas, güey, de Gortari. Entonces, este vato, güey, Luis Donaldo Colosio, pues era una persona allegada a este vato pelón, y que se perfilaba para ser uno de los mejores elementos para que siguiera con la dictadura priista que ya se tenía en ese entonces, güey. La diferencia aquí, güey, o lo que muchos, bueno, ya no sé si decir suponemos, es que el punto de quiebre con Luis Donaldo Colosio y el Partido Revolucionario Institucional es que él no quería seguir el mismo discurso de enajenarse con el poder, güey. O sea, él lo que quería era realmente, vamos a llamarlo así, un cambio. No era como el López Obrador de ese entonces, güey. Ven, hasta cierta manera, pues. Ajá, sí, porque traía un pensamiento más radical, güey. Ahorita te doy mi punto de vista sobre eso, güey. Bueno, ahorita ya. Ajá. Tu muy equivocado punto de vista, güey. Entonces, güey, digo, estoy contextualizando porque es lo único que voy a hablar yo en este podcast, porque no sé de nada más, güey. Entonces,
Luis Donaldo Colosio pues se perfila a ser uno, y es uno de los candidatos que más apoyaba a la gente, o uno de los que más tenía apoyo de la gente, güey, por la transparencia que hasta ese entonces pues se mostraba, porque la raza ya estaba cansada de este viejo pelón, güey, del régimen priista que ya se tenía, güey. Entonces como que la raza como que sí le daba el beneficio de la duda a este greñudo, güey, a Colosio. Hay una... Colosio no estaba greñudo, güey. Estaba greñudillo, güey. Estaba chino, así como tú. Ah, no mames, estaba más greñudo, güey. No, güey. Claro que sí, güey. No, claro que sí, güey. Bueno, sí, pues está bien, pues sí, no. estaba... Eso no es un tema de controversia. Greñudo, pero fíjate el contraste, güey. Salinas pelón y el otro, güey. No, bueno, sí, güey. Sí, o sea, era un cambio radical, güey, la neta. Pero, güey, bueno, entonces... pues este discurso que traía Colosio, güey, pues como que no le gustaba a los altos dirigentes del PRI, güey, como que decía, cabrón, ya no vamos a poder robar, güey. Que al final de cuentas el PRI siempre robó, güey. Entonces, güey, como que no le gustaba esta onda. Cronológicamente ya no sé para dónde me fui, güey, pero llega un día en que da su discurso en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Pues ya me lo desviven al vato, güey, porque ya traía un antecedente de que pues estaba yendo por otra línea todo el discurso que daba, porque para el 94 pues ya habían sucedido algunas cuestiones en el país, güey, que ya meritaban realmente un cambio, güey, porque la administración de ese entonces pues ya tenía acá como varios declives, güey, que ya la raza no quería, o sea, como que ya no confiaba, güey, en darle el voto a un político X, güey. Ahorita platicábamos antes de grabar, güey, del discurso que en el Monumento a la Revolución, güey, donde da la clásica frase que yo veo un México con hambre, un México con sed de justicia. Ajá. Entonces acá el régimen priista dice, cabrón, o sea, pues no mames, güey, nos vale madre que el país tenga hambre y sed, güey, mientras nosotros estemos robando, güey, pues está toda madre. Entonces estos güeyes, güey, según lo que yo tengo conocimiento, pues era más o menos iba por ahí la onda, güey. Se arma el desmadre en Lomas Taurinas, güey, donde, pues, en un atentado dejan sin vida al candidato Luis Donaldo Colosio, güey. Y a partir de ahí, pues, ya se arman las teorías conspirativas de si lo mandaron ejecutar los del mismo PRI, si fue la oposición, si fue gente... ajena a la política de esa demarcación, güey, de Lomas Taurinas, güey. Ya después sale en el caso que aprenden a Mario Aburto, que pues, ahí la historia sí está medio rara, que ahorita nos vas a contextualizar el por qué, güey, está medio rara. Que él era o sea, como que él actuó en solitario, pues. Hay una parte donde dice que se inculpó. Hay otra parte donde dice que sí fue él, güey. O sea, la historia, güey, la historia de quién realmente fue el agresor de Luis Donaldo Colosio, pues tiene muchos altibajos, tiene muchos matices, porque realmente no hay nada claro, no hay nada escrito. Hasta ahora, casi 30 años después, güey, que se reabre el caso, güey, para ver qué es lo que realmente pasó. Si es como tú dices, güey, si hubo un segundo tirador, si fue un acto acá en solitario, si fue una conspiración. ¿Qué sabemos hasta ahorita, güey? Sí, güey, pues mira, güey. Híjole, güey, creo que el caso Colosio, güey, es un tema que tiene antecedente y contexto histórico, güey. Y tenemos que ir desmenuzando todo este contexto, güey. Mira, güey. Primero, la visión que nosotros tenemos actualmente, güey, del PRI es una visión totalmente que era muy diferente cuando era el PRI gobierno. Y eso es cuando las nuevas generaciones, pues obviamente ellos no saben, ni comprendieron, ni comprenden, ni entienden lo que se vivió en el pasado con el PRI, güey. ¿Y por qué sale a la luz en este momento? ¿Por qué se vuelve a sacar? ¿Por qué vuelve a salir todo este escándalo que sucedió alrededor del caso Colosio, güey? El PRI, desde que se ganó la Revolución Mexicana, que surge el EPR y luego el PRI,
Este es de coca. Se vende, güey. Ellos fueron haciendo un sistema donde era muy absolutista, güey, donde el presidente de la república o el candidato de la república o el presidente tenían un poder casi absoluto, güey. No existía mucho esta diferencia de poderes, güey, que hasta cierta manera le dan un equilibrio al país. Pero en ese momento lo que decía el presidente de la república era lo que se hacía, güey. Entonces era un ritual que siempre el presidente de la república pues decidía quién iba a ser su sucesor. Entonces, en este contexto, cuando llega Salinas al poder, llega mediante un fraude electoral en el 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas, güey. El hecho que llegó de una forma no tan legítima, donde ya no existía como esa fuerza avasalladora del PRI, porque precisamente Cárdenas se sale, que pertenecía al PRI, él siendo gobernador de Michoacán, se sale y fractura al PRI, empieza a hacer una primera fractura al PRI, güey. Entonces sale Carlos Salinas de Gortari como candidato, sale Cuauhtémoc Cárdenas como candidato y sale Cloutier como candidato del PAN, que Cloutier era un empresario muy importante en todo lo que es Monterrey, todo lo que es el norte del país, güey. Entonces, por primera vez un candidato del PRI se enfrentaba realmente a una oposición. Antes no había oposición. Bueno, hubo elecciones donde ni siquiera hubo contendientes a la presidencia de la república, güey. Tan absolutista que era ese, o sea, era un tema avasallador, güey, el PRI, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque ellos mismos fueron los que generaron todas las estructuras que conocemos. Ellos mismos impulsaron sindicatos, ellos mismos impulsaron organizaciones campesinas, obreras. O sea, ellos mismos empezaban a empujar esto y te dan una estructura electoral, un aparato electoral que pues completamente era muy difícil competir. Y en esta elección hubo una competencia muy grande, güey. Entonces, cuando se llega el día de la elección, en los primeros resultados que empiezan a salir son resultados donde comienzan a ver que hay una tendencia hacia Cuauhtémoc Cárdenas, güey, que es cuando surge el famoso caída del sistema, güey. Entonces, todo esto provocó una convulsión política, güey, ¿no? Empezó a haber mucho movimiento social, empezaron a haber pues mucha gente inconforme, cuando estábamos todavía en un México que pensaba en levantarse en armas, güey. O sea, en un México que pensábamos que se había quedado en la Revolución Mexicana, de repente comienzan a surgir, yo digo porque yo estaba morrito, güey. Y con mi papá siempre he estado vinculado como en eso. Yo recuerdo mucho, güey, cuando Cárdenas un día vino a dar el grito de independencia, él siendo oposición, vino aquí a la Catedral Morelia, güey. Y antes, pues, Michoacán era... siempre ha sido un bastión cardenista, güey. Entonces, y antes, pues, era más rural Michoacán, güey. Había mucha gente de pueblos, güey. Entonces, pues, veías los sombrerudos, ¿no, güey? Ahí en afuera de Catedral. Y la mayor gente con armas, güey. Diciéndole a Cárdenas, ordénenos. O sea, díganos si en este momento nos levantamos en armas. O sea, la gente estaba encabronada, güey, porque sí se sentía el fraude electoral, güey. Se sentía que no habían cuadrado ciertas cosas, porque te digo, güey, también pues la percepción de que por fin tenía el PRI contendientes duros y fuertes y que eran competitivos electoralmente, pues eso provocó una convulsión, güey. Entonces, como sea, llegó Carlos Salinas con complicidad precisamente también del PAN, porque el PAN empuja y legitima el gobierno de Carlos Salinas, a pesar de que al principio se estaba oponiendo, que es donde sale un famoso video donde sale Fox siendo diputado con una boleta electoral y unas orejotas de burro diciendo que es Carlos Salinas, güey. Cuando sucede eso, güey, que el PAN legitima, ya después se supo que Cárdenas pactó con Carlos Salinas
para que aprobaran el surgimiento del PRD, güey. O sea que dentro de ya no hacerla de pedo Cárdenas, güey, llegan a un acuerdo para que surja el PRD, güey. Entonces, como sea, Cárdenas le da una orientación, reorganiza a la izquierda en nuestro país. Entonces, el PRD se comienza a formar por gente que había participado en el movimiento del 68, gente que venía del PRI, gente que venía de organizaciones campesinas, y entonces gente que hasta cierta manera simpatizaba con un pensamiento más de izquierda, se comienza a unir a lo que después sería como el PRD. De hecho, güey, la primera elección de Cárdenas, en el 88, no participó como PRD, güey. Quien le prestó el registro fue el PARM, que fue el Partido de la Revolución Mexicana, güey. ¿Sí? Ese fue el primer registro. De hecho, el PARM le dio el registro al PRD para que surgiera el PRD, güey. O sea, fue que el registro que utilizaban, ya simplemente le cambiaron el nombre. Y te digo, güey, comienza a haber una verdadera oposición, güey. Comienzan a ganarse espacios que antes no se ganaban, como diputaciones federales, senado, presidencias municipales. Comienza a haber todo cambios, güey, en el país, güey. Entonces, Carlos Salinas, al saber que su gobierno llega de una forma muy convulsionada, güey, muy golpeada, cambia radicalmente su forma de pensar y rehace una agenda en el país, güey. Saca oportunidades, era un programa de gobierno donde precisamente se basaba mucho en el apoyo social, güey, ¿sí? Todo lo que es oportunidades, güey. Luego, güey, comienza a visualizar que México tiene que tomar un modelo neoliberal, güey. Y entonces el hecho de que comienza a tomar un modelo neoliberal, ¿eso qué quiere decir, güey? Que va a reorganizar la economía del país. ¿Qué es esto, güey? Que antes del 88, gran parte de la explotación de recursos y de ciertos materiales que existían de fábricas en el país pertenecían al gobierno, güey. Entonces él dice, ok, ya el gobierno no se va a hacer cargo de eso y vamos a abrir para que el sector privado pueda adquirir estos bienes, güey. Es donde surge Carlos Slim, Ferrocarriles de México, bla, bla, bla. Todas estas empresas, todos los bancos, güey, donde surgen gran parte de los bancos de nuestro país, güey. La banca se empieza a privatizar. Y entonces él comienza a hacer una política privatizadora, güey. Pensando en que este modelo neoliberal, donde libera y quita gran parte de la responsabilidad del gobierno y se las da al sector privado, comienza a marcar muy claro la agenda, güey. Y entonces en este ejercicio de querer hacer que México sea del primer mundo, güey, realizan el Tratado de Libre Comercio, güey, que es el primer Tratado de Libre Comercio, que por cierto es uno de los tratados, güey, más importantes que hay en todo el mundo, güey. La frontera México y Estados Unidos y Canadá son las fronteras que más movilidad de dinero generan en todo el mundo, güey. O sea, como mexicanos no nos damos cuenta la magnitud de lo que es ese Tratado de Libre Comercio, güey. Pero en este Tratado de Libre Comercio, cuando dice aquel, empiezas a leer, o sea, todo está chido. Cuando dices, pues libre comercio, pues todos van a poder, pues ahora sí, pues poder intercambiar productos de forma normal. O sea, en teoría tendría que ser muy beneficioso para nuestro país, güey. Pero cuando empezabas a leer las letras chiquitas, o sea, no eran las mismas oportunidades que generaba un empresario estadounidense a un empresario mexicano, güey. O sea, un campesino mexicano no tenía la oportunidad de exportar maíz a Estados Unidos como lo tenía el empresario estadounidense. Entonces ya empezaba a ver ahí como medias fallas, güey. Luego realiza lo que es la reforma, la reforma del campo, güey, que es una de las reformas que más impactó a nuestro país,
Porque recordemos que gran parte de la economía de nuestro país en ese momento, porque éramos un país rural, o sea, éramos un país donde la gran parte del país vivía en zonas rurales y gran parte de ellos pues vivían de la tierra, güey, vivían del campo, güey. Entonces, un campo que pertenecía o había surgido a raíz de la repartición agraria de la Revolución Mexicana, güey, que precisamente fue Lázaro Cárdenas, güey. Y dentro de cuando Lázaro Cárdenas reparte todo lo que es las tierras agrarias, güey, pone una cláusula que esas tierras no se pueden vender a sectores privados o a privados, güey. Tiene que ser solamente entre la misma comunidad. Y todos los agrarios, todos los agrarios, tú has escuchado luego que la organización Ejidal Agraria, bueno, todas estas organizaciones son, o los primeros agrarios fueron todos aquellos que pelearon en la Revolución Mexicana, güey. Que Lázaro Cárdenas les dio tierra a todos aquellos que lucharon en la Revolución Mexicana, güey. Y ahí es donde surgen estas asociaciones agrarias, güey. ¿Y por qué agrarias, güey? Porque precisamente después del periodo de cuando surge Lázaro Cárdenas de presidente de la República, forma todos estos los vuelve rurales, güey. Que es una policía que antes existía, que el primero que la impulsó fue Porfirio Díaz, güey. Entonces todos los rurales, güey, en vez de que ya anden de guerrilleros donde quiera, pues los concentran como policía rural. Y los rurales pues propiamente atendían temas en comunidades rurales, güey, ¿no? O sea, eran los que atendían esos temas, güey. Entonces, genera esto y Salinas hace la reforma agraria, güey, donde quita esa cláusula para permitir que el sector privado intervenga en las tierras, güey. Precisamente para fortalecer el Tratado de Libre Comercio. Y eso provoca que las grandes masas de gente, güey, comiencen a vender las tierras. Y es cuando comienza a hacerse las migraciones a las grandes ciudades, güey. Es cuando comienza a crecer la Ciudad de México, cuando comienzan a crecer Monterrey, Guadalajara. México se comienza de ser rural, comienza a convertirse urbano, güey. Pero la cuestión es de que aquí cuando generan la privatización de las tierras, pues llegan las empresas y comienzan a hacer una explotación desmedida del recurso natural, güey. Por eso aquí vemos en una ciudad cercana que se llama Zamora, güey, vemos la inmensidad de tierras de fresa por empresas, porque precisamente todo eso tiene que ver con este artículo que se modificó, güey, fíjate, desde el 94, güey. Y entonces, todo esto comienza a generar mucha convulsión. Se viene el tema de la renovación del candidato, o sea, quién va a ser el candidato. Carlos, Colosio, recuerda que en ese momento él era primero era el secretario era el presidente del PRI. Luego es el secretario de Desarrollo Social, o sea, que era el que llevaba los programas de bienestar, el inconsciente. ¡Sueñas, perro! ¡Sueñas! Los programas de oportunidades, güey. Y había otro candidato que es se me fue el nombre. Ahorita habíamos platicado de Cedillo. No. Camacho Solís. Camacho Solís, él también pertenecía, él era creo que él era el secretario general de gobierno del gobierno de Carlos Salinas, güey. El chiste es que Camacho Solís era de los grandes fuertes para ser candidato a la presidencia de la República, güey. Pero pues era el dedazo, o sea, era el de quién decidía Carlos Salinas que iba a ser su sucesor. Obviamente tenía que decidir alguien que siguiera las políticas privatizadoras que él estaba siguiendo, güey. Era obvio, güey. Alguien que tuviera ese feeling de seguir privatizando, güey, bajo el acuerdo o pensando que ese modelo iba a generar grandes riquezas. Y es la generación donde surgen estos famosos políticos
técnicos, güey. Estos famosos políticos que son de élite, de caché, de que importa mucho dónde estudiaste. Estos políticos que les importa mucho el tema del billete, güey. En ese periodo, güey. Entonces, Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio comienzan a tener una contienda y al último sale beneficiado Luis Donaldo Colosio. Lo anuncian como el precandidato. Ya el hecho de haberlo anunciado como precandidato, eso quería decir que iba a ser pues completamente ya el candidato, güey. Entonces, comienza a haber todo un movimiento al interior del PRI. Camacho Solís, por primera vez, alguien que participaba en una interna del PRI, se rebela, güey. No reconoce el ejercicio de Colosio, güey. Y por cierto, güey, como antecedente histórico, güey, quien era su brazo derecho en ese momento era Marcelo Ebrard, güey. Marcelo Ebrard viene de la escuela de Camacho Solís. Por eso muchos relacionan cómo Camacho Solís le dicen el hombre que fue presidente sin ser presidente, güey. Porque nunca logró ser presidente, güey. Igual Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es de que ya en ese 93, que ya se acercaba el 94, ya el Tratado de Libre Comercio iba a iniciar en vigor el 1 de enero del 94, güey. Todo mundo festejando el año nuevo. Carlos Salinas feliz. De hecho, ahí está una imagen donde están en el castillo de Chapultepec con juegos artificiales y la chingada y todo, felicidad, güey. Me recordó mucho como cuando festejó Porfirio Díaz también en 1910 el año nuevo, ¿no? Pensando que todo iba a ser felicidad, güey. Pues de repente, pues todos nos fuimos a dormir. Se empiezan los noticieros de la mañana, a las 7 de la mañana. El primer noticiero que había era en un espacio que se llamaba Eco, güey. Que era como un noticiero donde salían a las 7 de la mañana, güey. Y la primera noticia es que hubo enfrentamientos armados en Chiapas, güey. Entonces todo el mundo, ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué pasó en Chiapas? Porque era la noticia, güey, que habían tomado diferentes ayuntamientos, güey. O sea, que se habían apropiado de los ayuntamientos, gente armada, güey. En ese momento el crimen organizado no estaba como hoy está. O sea, no era que Pilloco fue el crimen organizado. No, güey. No, o sea, realmente no sabías qué era lo que estaba pasando. Comienzan a salir las primeras imágenes y ahí es donde sale la primera declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y todo su discurso, en ese primer discurso, todo es estar en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, todo mundo, o sea, de vernos en la percepción mundial que éramos un país cool, en desarrollo, amigos de Estados Unidos y de Canadá y todo estaba chingón, de repente voltea a ver el mundo y dice, cabrón, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo que movimiento? O sea, ¿cómo hay gente que está pidiendo en pleno siglo XXI, ya casi en siglo XX, casi llegando al XXI, cómo hay gente que todavía está pidiendo revoluciones en Latinoamérica? Y entonces empieza a construir ahí todo este icono zapatista que conocemos, güey, ¿no? O sea, todo este encapuchado, todo este misticismo zapatista, güey. El chiste es de que cuando sale esto, güey, pues Carlos Salinas, su primera reacción y su primer discurso es que gente que no es del país está involucrado ahí y que son completamente delincuentes, güey. Ya cuando esto se empieza a hacer mundial y que comienzan a nivel mundial comienzan a conocer la agenda zapatista, le dicen a Salinas, no, güey, es que esos güeyes no son delincuentes, güey. O sea, esos güeyes son gente que está encabronada con tu sistema y que la neta ya no tuvieron otra salida más que los movimientos armados, güey. O sea, algo que tú no les diste la seguridad. Y entonces ya comienza a modificar su discurso, güey. Ya en ese jaloneo, Carlos Salinas comienza ya a modificar su discurso, güey. Comienza a decir
y empieza a reconocer este movimiento como un movimiento legítimo de las comunidades indígenas en Chiapas, güey. Y curiosamente, cuando surge el ZLN, también por eso hace para atrás su declaración Salinas y comienza a modificar, porque comienzan a surgir otros movimientos armados, güey. Surge el EPR, el ERPI, o sea, diferentes movimientos armados en el país, güey. Entonces ya se pequeñas cédulas donde lo que hacían era lo que hacía en algún momento el Che Guevara, que se llama guerrilla de guerrillas, güey, que es atacar, desplegarte, nunca enfrentamientos directos, güey. Siempre es atacar y utilizando mucho este tema de inculcar como el miedo, güey, a tu contrincante, güey. Por decir, güey, que están, por decir, los del ejército, ¿no? Dormidos en la noche y de repente llegar y hacer un desmadre pensando como si fueran mucha gente los que lo están atacando y de repente irte. Y entonces eso hacerlo durante varios días, pues eso empieza a provocar una crisis colectiva, porque ya los del ejército ya no comienzan a dormir, y comienzan a preocuparse en qué momento van a llegar a querernos atacar. Entonces son estrategias de guerra, güey. Todo eso viene en el libro Guerrilla de Guerrillas, güey, del Che. Y esa parte, güey, estos comienzan a hacer muchos. Entonces comienza a decir, para que esto no se haga un desmadre, me hago para atrás, güey, ¿no? En mis declaraciones, güey. Y entonces nombran a Colosio en marzo, güey. Lo nombran a Colosio, güey. Y el movimiento zapatista surge el 1 de enero. Entonces, en ese transcurso, güey, como ya completamente Camacho Solís queda hacia un lado, güey, y Colosio iba a ser el candidato, hacen una jugada política donde dicen: mandemos a Camacho Solís a solucionar el problema de Chiapas. Y entonces comienza a haber ahí una convulsión, güey, porque realmente lo que estaba preocupado el mundo, porque no era un tema de México, era el tema del mundo, güey, porque ya estaban vinculados muchas cosas, güey. Pues precisamente era ese movimiento, güey. Entonces, las primeras, y justamente cuando llega Camacho Solís a Chiapas, al González Ejército Zapatista, hay una foto famosísima donde está Camacho Solís él solo con sus jeans y sus lentes, güey, y alrededor puro encapuchado del Ejército Zapatista. Hay una foto famosísima y hubo un diálogo abierto a nivel nacional donde incluso se transmitió en vivo ese diálogo, güey, donde estaban hablando de los puntos que estaban queriendo el zapatismo que se modificaran, güey. Entre ellas esta famosísima reforma indígena, güey, donde le daban por fin derecho a los pueblos indígenas, güey. Legítimo, güey, porque es un derecho que es histórico, güey. ¿Sí me entiendes? Porque son los primeros, o son los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras, güey. Deberían de tener un derecho legítimo. Entonces en ese momento había mucha lógica en ese sentido, güey. Entonces ese día que él va, que se reúne con el zapatismo, ese mismo día es cuando nombran como candidato a la presidencia de la República a Luis Donaldo Colosio, güey. Y lo peculiar que antes, cuando salía el candidato, era la noticia nacional, güey. Entonces ese día todos los periódicos, porque recuerden, antes había periódicos, no había internet. No nomás periodistas, o sea, de Facebook. Todos los periódicos, su primera nota, en primera plana: Camacho Solís, resolviendo conflicto en Chiapas, güey. Y en la cuarta hoja nombran Luis Donaldo Colosio, una pequeña nota, como candidato a la presidencia del país. Obviamente eso empezó a provocar y se empezó a sonar, dice aquel, chismes de sí, pues de calle, que Carlos Salinas iba a sustituir a Colosio para poner a Camacho Solís, güey. Y eso comienza a provocar ya empieza a haber ciertos conflictos y desconfianzas entre el priismo, güey. Astutamente Colosio hace una jugada y saca a un lado a Carlos Salinas y pacta directamente con Camacho Solís, güey. Pacta y Colosio arropa su propuesta, su plataforma política de Camacho Solís,
y pacta con él y neutraliza a Camacho Solís. Y Carlos Salinas completamente dice, cabrón, ¿por qué hiciste eso, güey? ¿No? O sea, ¿por qué lo hiciste, güey? Si yo soy el que debo determinar esas cosas, güey. Ya comienza a ver todo este conflicto, se comienza a sentir una vibra, güey, como una tensión política, güey. O sea, que a pesar de que digo, uno no estaba ahí, pero a nivel nacional se sentía porque se hablaba de eso, güey. O sea, era de que salías y la gente hablaba de eso. Es que antes la gente estaba más politizada, güey. Le interesaba mucho lo que sucedía en la política y la gente hablaba. Yo te digo, yo de morir más que en una casa donde esos temas eran comunes, güey. Pues hablabas y se sentía una tensión entre ellos, güey. Bien esto, luego, hay un enfrentamiento en Guadalajara porque era el otro fenómeno que apenas en ese periodo descubrimos, güey, que sabíamos que existían, pero no sabíamos qué tan impacto tenían, donde en Guadalajara, en el aeropuerto, asesinan al cardenal, güey. Y es donde agarran al Chapo. Y donde por primera vez, güey, veíamos en televisión abierta, güey, en una conferencia de prensa, güey, a un delincuente, güey, como el Chapo, güey. O sea, nunca se había dado eso en la historia, güey. Que en una cadena nacional, güey, estuvieran transmitiendo a alguien así, güey. Y te das cuenta el otro cáncer que estaba creciendo, güey. O sea, esa otra parte que nosotros veíamos, pero veíamos muy local, pero no veíamos que era toda una organización que se estaba formando en el país, güey. Toda una organización. Y ahí te vas dando cuenta de este otro fenómeno, güey. Entonces asesinan al cardenal, Camacho Solís comienza a tomar una fuerza descomunal, a la diferencia de Colosio, güey. Y ahí es donde se viene el aniversario del PRI y decide hacer un discurso que para muchos, uno de los discursos más emblemáticos en la historia de nuestro país, güey. Uno de los discursos que ha tenido mayor poder, no por el hecho de cómo lo dijo, güey, sino lo que dijo, güey. El contexto. Entonces ya cuando entiendes todos estos contextos, güey, cuando notas a un candidato que antes no pasaba, se rebela en contra del presidente de la República, obviamente que eso empieza a generar conspiración, ¿no? Estando dentro de su misma línea de... Ajá. Y entonces ya cuando sucede eso, güey, pues ya rediseña la elección Colosio, güey. Y él decide, güey, cambiar su estrategia electoral, güey. Comienza a irse a las comunidades más lejanas, güey. De hecho, su primer discurso, su primer evento de campaña fue en una de las comunidades más pobres del país. Recordarás mucho a Andrés Manuel, ¿no? Esa parte emblemática, güey. Se va y por cierto, güey, tuvo como cerca de 100 gentes nada más, güey. Era impensable que un evento del PRI, de un candidato del PRI a la presidencia de la República, solamente 100 gentes, güey. Eso quería decir que había quienes le estaban quitando el apoyo, güey. Que decían, no, güey, no. O sea, la orden es no apoyarte, güey. El chiste es de que pues ya se viene todo esto, güey. Se viene la elección. Trata él de platicar con mucha gente que estaba vinculada al tema del PRI, con los empresarios comienza a platicar. Y justamente, güey, encarcelan al hermano de Carlos Salinas, güey, por vínculos con el crimen organizado, güey. Y entonces se comienza a hacer más tensa la cosa, güey. Porque entonces vas viendo que eso ya es una porquería, güey. Entre ellos ya es una porquería. Y los empresarios, güey, comienzan poco a poco a sacar su dinero del país. Poco a poco. Colosio se reúne con los empresarios y le dicen, oye, no chinguen. O sea, el país se viene una crisis porque ustedes que están aquí son los que están sacando ese dinero. O sea, ¿por qué están haciendo eso? Y entonces comienza a haber ya una descomposición del sistema realmente. Comienza a haber ya un cambio muy terrible, güey. Y se viene de Taurinas, ahí en Tijuana.
Y es pues donde sucede toda esta escena, ¿no? Que ya, pues, supongo que la gran parte ya de la población mexicana conoce, güey. Pero te digo, y al último el punto, ni siquiera es ese día, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, es todo este contexto, güey. Porque es cuando lo entiendes y es cuando dices, a ver, güey, a ver. Colosio teniendo el Estado Mayor Presidencial resguardándolo, las policías, la federal, o sea, todo esto, ¿cómo puede llegar una persona solitaria y hacer eso, güey? O sea, eso es impensable, güey. O sea, eso era inconcebible, güey. ¿Sí me entiendes? Necesita mucha estrategia para planear. Pues claro, güey. O sea, y más porque... Ay, a veces sí. Y más, güey. Cuando analizas el... Ya tienes 3 cigarros prendidos aquí, güey. Cuando analizas el lugar, Ajá. pues completamente es una cueva, güey, ese lugar, güey. Pues es un lugar donde en cualquier situación de emergencia iba a ser un caos, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya ahora la fiscalía, digo, en ese momento cuando sucede lo de Colosio, güey, pues recordemos, la esposa de Colosio tenía cáncer, güey. Entonces su esposa muere a los meses de que muere Colosio, güey. Pues era una historia muy triste, güey, de Colosio. Pero pues, realmente Colosio fue víctima de ciertas acciones que se provocaron que hubo una convulsión en el país, güey. O sea, no sé si fue conspiración o no, güey. Porque obviamente si ni los que tienen todas las herramientas lo han determinado, güey. Pero sí creo que fue una víctima de toda esta inestabilidad que tenía en nuestro país, güey. O sea, fue una víctima que... Digo, yo no sé hasta dónde pudo haber sido realmente un cambio, güey. ¿Sí me entiendes? Porque hay cosas que hay quienes no quieren que cambien. Pero más allá de eso, pues es triste su historia. Porque sí hubo unas situaciones ahí menos complejas. Pues sus hijos pequeños, güey. Ya después por ahí supe que Colosio tenía otra hija fuera del matrimonio. Y pues cosas que ya después empieza a salir por lo turbio. O sea, ya no nomás lo bonito de su discurso, sino ya la persona Colosio, ciertos errores, ciertas cosas que tenía. Y entonces todo el proceso de Aburto, güey, fue un proceso que fue, pues fue el primero que arrestaron. Que a pesar que ese día arrestaron a más gente, güey, fue el que salió a la luz pública más, Aburto. Y ahí es donde empieza a surgir la teoría de los diferentes aburtos, güey. Donde como mucha gente que estaba ahí, como vinculada al caso, se parecían, o sea, tenían ciertos rasgos parecidos, güey. O sea, ¿cómo es posible, güey? Ya después, yo te digo porque luego así he leído algunas cosas de ese tipo del caso Colosio, güey. Hay declaraciones, güey. De hecho, hace como unos 3 años desclasificaron el caso Colosio, güey. O sea, muchos archivos que tenían en el caso Colosio los desclasificaron y yo descargué todo, güey. Eran como unas 10,000 páginas, güey. Y me puse a leerlas, güey. O sea, de ciertos personajes que arrestaron, sus declaraciones, desde sus primeras declaraciones hasta las últimas declaraciones, güey. Y ahí menciona, por decir, cuando declaró la novia de Aburto, güey, ella menciona que Aburto estuvo en pláticas con ciertos personajes, güey, que después, o sea, esos nombres coincidían con los nombres que tenían algunos detenidos, güey, precisamente con que era del CISEN, güey. Y entonces vas viendo así ciertas cosas, güey, ¿sabes? Detalles que dices, cabrón, o sea, esto está raro, güey. O sea, todas estas cosas están raras, o sea, cómo se fueron hilando tantas cosas, güey. Cómo allá había gente también que pertenecía al crimen organizado. Cómo había gente de todo lo que era el gobierno, el sistema judicial de nuestro país. O sea, eran cosas muy raras. O sea, cuando pueden decir, es que esto está raro, güey. O sea, sí está muy, 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 muy raro, güey. Y empecé y me metí, güey. Incluso me metí a ver la carpeta que decía de cuando lo que hallaron, los documentos que hallaron, que les llegó anónimamente como una maleta, güey, un cofre donde venían el diario de Aburto, güey, donde decía que él era el guerrero águila, güey. Caballero Águila. El caballero águila, el que iba a cambiar y que... Pero entonces,
notas ya después, con el tiempo, cuando hicieron análisis de bolígrafo y todo este rollo, pues te das cuenta que no era una letra de aburto, güey. O sea, cosas así, dices, acá, o sea, todo está raro. Luego, cuando arrestan a Aburto, güey, ese día declara Aburto que no se lo llevaron a la PGR, güey. Que se lo llevaron, bueno, ahora ya fiscal, antes era PGR, güey. Se lo llevaron dice que él nomás escuchaba como olas del mar, güey. Que escuchaba como el mar. Pero que quien llegó a platicar con él fue Mario Fabio Beltrones, güey. Muy conocido político actual del prismo, güey. Entonces, ¿a qué fue, güey? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué fue, güey? ¿Por qué fue él? O sea, ¿por qué? Y fue alguien que lo mandó Carlos Salinas, porque era muy amigo de Colosio, güey. Entonces empieza a haber mucha convulsión. Luego Carlos Salinas le deja que la esposa de Colosio decida quién va a ser el fiscal que lleve ese caso, güey. El primer fiscal determina que fue una acción concertada, o sea que fueron varios individuos que realizaron esa operación. Luego, al finalizar, él mismo niega todo lo que dijo y dice que fue un asesino solitario. Y ahí precisamente o sea, como al principio dices esto y al final dices que fue, o sea, ya como ya tienes a un cabrón ahí arrestado, lo más fácil es decir, fue este güey, ya, carpetazo, vámonos. Entonces fue lo más sencillo, güey. Y entonces, en la investigación te vas dando cuenta que mucha gente relacionada, que estuvo en Lomas Taurinas, güey, que estaba siendo observada, güey, están siendo asesinados, güey. Y entonces, mucha gente que murió misteriosamente, güey. Bueno, es más, güey, ¿dónde está del CISEN, güey? O sea, ¿dónde está, güey? Después de ahí ya no se supo nada de él, güey. Y precisamente donde causa más controversia, güey, donde ven que esto se comienza a politizar, es porque precisamente quien estaba, el subdirector del CISEM, el subdirector operativo del CISEM, era García Luna, güey. Y García Luna fue el que habló a la fiscalía, a la procuraduría, porque él estaba detenido en la procuraduría del estado, güey. Habló y él mismo fue por él, se lo llevó y desapareció este individuo. Puedes decir, a ver, cabrón, todo el mundo voltearon, por eso todo el mundo dijimos, cabrón. O sea, García Luna, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué García Luna regresa esto si García Luna nadie lo conocía, güey? García Luna comenzó a conocerse más cuando Felipe Calderón lo nombró el secretario de seguridad. Pero entonces, como ya volteas y dices, cabrón, ¿y por qué Carlos Salinas lo tenía? ¿Por qué Carlos Salinas lo tenía ahí? ¿Por qué él después Fox lo tenía ahí? ¿Por qué Cedillo lo mantuvo? O sea, ¿quién es este güey, pues, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, este güey, qué pinche... O sea, ¿por qué este güey determinado hacía cosas que afectaron mucho, güey, a nuestro país, güey? Por eso vuelve, güey. Vuelve al discurso, vuelve esto. Y te digo, güey, es obvio, y yo sé, güey, y lo entiendes que sale en este momento, Andrés Manuel no quiere darle carpetazo, porque pues vienen procesos electorales, pero mira, güey, mientras se aclaren las cosas, se genere justicia en nuestro país, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el hijo de Colosio, güey, que ya completamente ya se olvidaran de eso. Pues no, güey, porque su papá, a pesar que es su papá, pero es un personaje de la historia de México, güey, y es un personaje que él mismo estaba queriendo representar a la nación, y eso ya no lo hace. Ya hay cosas que ciertas personas de ese nivel político ya no es solamente el tema familiar, güey, sino es un tema de justicia histórica, güey. O sea, hay cosas que ya superan más allá. O sea, es tu papá, güey, pero ya supera eso. O sea, ya tu papá, la figura de tu papá supera más allá de lo que tu percepción como hijo puede tener, güey. Porque hay cosas que se tienen que aclarar, güey. O sea, de entrada, si fue una acción donde varios intervinieron,
ya ni siquiera es el tema de cómo lo hicieron, güey. Porque eso es lo de menos, güey. ¿Por qué lo hicieron, güey? ¿Quién fue? O sea, ¿quién mandó eso, güey? Porque eso obviamente hubo actores intelectuales de eso, güey, para hacer eso. Y también, o sea, realmente era justificación el tratar de acabar con la vida de Colosio por una diferencia de visión política, güey. O sea, ¿qué se ganaba, güey? Pero es la crisis del Estado, güey. Es la crisis donde es el hambre de poder, güey. Claro. Es esa parte, güey. Pero sí, güey, yo sí me he metido como a investigar esas cosas, güey. De ese tema de Colosio. Pues es que es un tema extenso, un tema interesante, güey. Porque es un hecho, bueno, anteriormente te podría decir que sin precedentes en la historia de la política moderna de México, güey. De un tiempo para acá ya es el pan de todos los días, güey, en mayor o menor medida. Que algo que no sirve o un personaje que no te sirve, pues lo mandas silenciar, güey, de X o Y manera. Pero pues es un tema que como tú dices, güey, a pesar del color que sigas, pues es un tema que se debe de aclarar. Se tiene que llegar a un veredicto final. No un veredicto, sino tiene que llegar pues a una resolutiva ya certera, güey, de realmente qué es lo que sucedió con el caso de Luis Donaldo Colosio, güey. Pues sí, güey, porque ahí es donde debes de analizar, güey. Y por eso muchos piensan que uno está en contra del PRI solo por estar o por grilla, güey. No, güey, sino porque te vas dando cuenta lo que hacía el PRI, güey. Y la neta, güey, mira, nadie sabemos realmente si Carlos Salinas estuvo detrás de o no. Pero en el imaginario colectivo, güey, por el perfil de Carlos Salinas, todos así como que, ok, güey, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco meto las manos por ti, güey. No tengo pruebas, pero ¿Sí tampoco tengo dudas. O sea, tampoco voy a meter las manos por ti, güey. No, pues si se piensa mal y acertarás, güey. O sea, güey, ya toda la figura que representaba o que representó y representará Salinas, güey, en toda la historia de la política mexicana, güey, y en el futuro de la política mexicana, pues no va a ser algo positivo, güey, lo que va a representar Salinas, güey. O sea, gente que sea apática a todo el tema político, güey, pues tiene una idea negativa de lo que representó el gobierno salinista, güey, y todo lo que se movió alrededor de todo eso, incluyendo el caso de Colosio, güey, que será una conspiración, será lo que sea, güey, pero al final del día, pues siempre va a estar ahí latente de que, pues, quién orquestó ese atentado, güey. Sí, güey, sí, porque de hecho y ahí ya vas viendo las lógicas, güey, ¿no? Y ya vas viendo que eso provocó ya otras cosas. O sea, se vino la devaluación del peso, se vino el Fobaproa, y en el Fobaproa surge otro personaje, que fue el mayor opositor del Fobaproa, siendo presidente del PRD, que es Andrés Manuel. Ahí es donde se comienza a construir la imagen de Andrés Manuel. Arriba el peje. Es donde, bueno, ya se venía construyendo porque es donde salen las imágenes donde está ensangrentado en una protesta. Y ahí es donde se comienza a construir este otro personaje que pues ya va a gobernar, que le dio la estacada al PRI, al PAN, güey. O sea, que le dio una estacada. Y que ya pues ahorita gobierna nuestro país, güey. O sea, es una consecuencia. Por eso Andrés Manuel, güey, es una consecuencia de las acciones del PRI y del PAN, güey. Sí. Andrés Manuel es una verga, güey. No que sea una verga, sino, o sea, ponte a analizar, güey. O sea, su discurso se basa en todo lo que hicieron mal estos güeyes. Me gusta más Andrés Manuel como oposición, güey. Me gustaba más el Andrés Manuel, que criticaba al régimen de lo que puede ser el actual Andrés Manuel. O sea, me latea más el discurso antes de que Andrés Manuel fuera presidente. Yo en algún momento llegué a creer en López Obrador, güey. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Es como que siento que es mujer, güey, que todas mienten. Ya filtra datos de periodistas, güey.
Conmigo no se mete, güey. Pues no es como que diga, deja filtro cuánto gana ese güey en sobres amarillos. Pero me latía más el discurso de Obrador antes de que fuera presidente, güey. Y pues sí fue un personaje, güey, opositor y que sí puso a temblar a la derecha de la política mexicana, güey. O sea, él siempre trajo su tendencia zurda, pero ahorita ya no. Creo yo, güey, que ya vi nomás que me arrugaste la pinche jeta, güey. Pero ya no, güey, ya no, porque, bueno, ya lo hablaremos en otro tema, porque ya ahorita me aventé puto capítulo de historia, güey, todo lo que no entendí, güey, ya. Pero ya lo entendiste, güey. Más o menos lo entendí, güey. ¿Cómo está? Por eso es importante, güey, o sea, por eso ahorita vuelve a surgir, por la gente que hasta cierta manera nos ha interesado estos temas, porque sí es interesante comprender, güey, y sí es importante que las nuevas generaciones entiendan todas estas cosas, güey, claro, porque güey. Mira, güey, decía Juárez, ¿no? Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla, güey. Y precisamente para que no se pierda esa memoria histórica, y te digo más allá, güey, de quién fue este personaje, güey, porque te digo, güey, tampoco es de que fuera a ser, o sea, es como cuando muere alguien joven y un artista famoso y ya se vuelve ya como, ay, güey, lo vuelven una leyenda, güey. Que realmente no sabemos, como tú dices, o sea, no sabemos que hubiera sido que hubiera Colosio. Realmente, porque también, que digas, güey, o sea, antes tampoco que era que se opusiera mucho. No, sí, o sea, no es de que al interior del PRI fuera de los que encabezaran un movimiento así revolucionario en el PRI. La neta tampoco es así, güey. Porque de hecho, güey, Colosio fue de los que empujó la expulsión de Cuauhtémoc Cárdenas cuando se fue a formar el PRD, güey. O sea, hay cosas que dices... Yo siento que toda la historia romántica de Colosio es al calor de los hechos, güey. Sí. O sea, imagínate, güey, en un mundo maravilloso donde el PG no hubiera llegado a la presidencia de la República, güey. Yo seguiría enamorado del PG, güey. La neta, si no hubiera llegado a ser presidente de la República, güey, porque nunca nunca hubiéramos entendido cuáles hubieran sido sus acciones, güey. Lo mismo pasa con Colosio. A lo mejor hubiera sido un ojete igual que Salinas, güey. Realmente no. Posiblemente no hubiera pasado nada, güey. Ajá, a lo mejor el PG sería priista, güey, todavía. Sí, o sea, no sabemos, güey. O sea, no sabemos, güey. ¿Tú serías priista, güey? Nah, güey. Güey. Yo soy más izquierdoso, güey. Yo soy más de la... Es que, güey, yo he pertenecido, bueno, tengo mucha simpatía con el Partido Comunista, güey. O sea, yo soy mucho de esa idea, güey. Y yo por si yo con el PRI no me... Incluso, güey, o sea, yo sé que hay cosas que están bien que ha hecho Andrés Manuel, pero en esencia yo creo que no ha habido cambios de modelo económico, güey. Y yo creo que algo que debes de proponer es ese cambio económico. Pero bueno, esos son otros temas, güey. ¿Sí hubo cambios económicos para su familia, güey? No, güey, no, incluso era la neta que no creo que él esté robando. La neta no creo, güey. ¡Dale pues, gente! ¡Vámonos! Nos vemos porque ya se puso izquierdista güey. Bye, banda. Bye. Nos vemos. Bye. Chido la banda. Bye.